Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. El día de hoy hablaremos sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género y para ello tenemos como invitada a la doctora Roselia Bustillo Marín, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla. Cuenta con una maestría en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral, así como una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y un doctorado por la Escuela Judicial Electoral. Actualmente, la doctora Bustillo Marín es secretaria de Estudio y Cuentas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cuenta con diversas publicaciones. La última de ellas es coautora y coordinadora del libro Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en la Justicia Electoral, editado por Ubiyus el año pasado. Gracias, doctora Roselia. Gracias por haber aceptado estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Anselmo. Al contrario, para mí es un gusto, un honor y que me haya considerado para estar aquí contigo y con todas las personas que nos ven, ¿no? En esta tarde. Qué amable, doctora. Vamos a iniciar, dado que el tiempo corre muy rápido en este tipo de misiones. Y, doctora, para que el público que nos va a mirar y escuchar pueda comprender el contenido de lo que posteriormente hablaremos, quisiera iniciar esta conversación con una pregunta, digamos, básica. ¿Qué debemos de entender por violencia política de género? Y sobre todo, ¿qué elementos constituyen la violencia política de género? Te escuchamos, doctora. Sí, bueno, primero entender que violencia a secas, ¿no? La violencia siempre lleva detrás una discriminación, ¿no? Y nosotros entendemos aquí en el caso de una discriminación hacia la otra persona, de una persona hacia otra o de un grupo de personas hacia otro grupo de personas. Y en este caso específico, cuando hablamos de violencia política por razón de género contra las mujeres, es aquella acción o omisión que además admite la tolerancia contra una mujer en donde se busca o tiene la finalidad o el objeto de menoscabar, dañar, obstaculizar, obstruir su derecho, sus derechos político-electorales, su derecho a ser votada, su derecho a votar, a participar en la integración de autoridades electorales, tanto institutos electorales o tribunales electorales, es decir, para ejercer sus derechos políticos. Y estos son cometidos por el hecho de que se trata de mujeres. Ahí el cuide es que esos actos, esas conductas para dañar los derechos políticos de las mujeres están, podríamos decir, pues cubiertos o tienen una tendencia o tienen elementos y aspectos que tienen que ver con estereotipos de género y que son contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y los elementos que conlleva esa violencia política es que puede ser cometida por cualquier persona, por cualquier actor o actora política, porque puede ser también por hombres o por mujeres, ¿no? Que puede ser por una persona subordinada a la mujer o en una jerarquía, ¿no? Mayor, de un nivel mayor en cualquier trabajo, que puede darse en varias etapas de los procesos electorales, pero también fuera del proceso electoral, ¿no? Que puede darse, por ejemplo, cuando una mujer es militante o puede ser precandidata, candidata, o quiere ser candidata y no la dejan, por ejemplo, o cuando ya accede al poder, gana una candidatura, ¿no? Ya sea en un ayuntamiento, en los congresos, en una gubernatura, y posiblemente ahora también una presidenta, no lo sabemos, ¿no? Este, y cuando ya están en el cargo, se les obstaculiza ejercer el cargo para el que fueron electas, ¿no? Entonces también conlleva todos esos elementos. Y también eh, que conlleve el tipo de violencia. Muchas veces la violencia no es considerada nada más como podríamos imaginar la física, no, sino hay violencia psicológica, violencia simbólica,
violencia económica, violencia a la familia, ¿no? De las personas. Eh, bueno, y llegando hasta a la violencia física. Pero también actualmente estamos hablando de la violencia digital, de la violencia mediática, ¿no? Entonces, también conlleva todo ese tipo de cosas. Y lo importante es que, y es uno de los elementos más difíciles generalmente probar, es la intención de que se están dando los actos, las conductas, las expresiones, manifestaciones, todo esto que se puede considerar que son actos de violencia, por el hecho de ser mujeres. O sea, que todo esto lleve detrás porque es por el hecho de que son mujeres y no por cualquier otra, porque hay otro tipo de violencia que es la violencia política y no de género, ¿no? Que esa violencia política puede tener otros actos, pero que no llevan la intención de violentar por el hecho de que son mujeres. Qué bien que nos esclareces este término, porque sí es muy amplio el, digamos, el tipo de prácticas, dado que como están, tú sabes más de esto, como normalizadas o a veces se invisibilizan, muchas mujeres que sufren este tipo de situación de violencia política no la perciben. Y en ese sentido, quisiera pasar entonces a la siguiente cuestión que me interesa, que es preguntarte, ¿cuál es ese recorrido histórico jurídico de la violencia política de género? Es decir, ¿dónde inició y en dónde estamos ahora en materia jurídica? Sobre todo desde la perspectiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que el libro en el que tú eres coautora y al mismo tiempo coordinadora aborda este tipo de respuesta, es decir, contiene, creo yo, una selección de sentencias desde el 2005 que ha emitido el tribunal hasta la fecha, pero ¿podrías contarnos brevemente este contenido del libro y sobre todo este recorrido? Sí, sí, claro. Fíjate que eh, haber hecho este libro de la violencia política contra las mujeres por razón de género en la justicia electoral, pues lo que se buscó es esto, ¿no? Como que quien esté interesado en el tema, para las personas lectoras, ¿no? O para toda la ciudadanía que esté pues interesada en el tema, conozca que esta violencia política de género, primeramente, siempre ha existido. Siempre ha existido cada vez que las mujeres hemos querido estar en la política, ¿no? Desde que pues a las mujeres no se les dejó votar, no se les dejaba votar, por ejemplo, ¿no? Previo al año de 1953, que por primera vez se decretó en la ley, se añadió en la ley, ¿no? El derecho de las mujeres a poder ser votadas. Pero todo lo anterior era violencia política porque se impedía a las mujeres que pudieran votar y después pues también ser votadas. Es decir, cada vez más hay más mujeres que están en cargos de elección popular, pero eso ha llevado a incluir cuotas a los partidos políticos para que registren mujeres, después a la paridad que está en la Constitución como principio constitucional de que deben de registrar la mitad mujeres y la mitad hombres, ¿no? Y de ahí una serie de medidas afirmativas para que no se evite a las mujeres poder ser candidatas y puedan estar en tomas de decisiones de forma en igualdad con los hombres. Y todos los impedimentos que se han llevado a cabo para que las mujeres lleguen a los cargos de poder es violencia. Y violencia contra ellas muchas veces por el hecho de ser mujeres, porque generalmente se nos ha dicho que las mujeres no podemos estar en los cargos de elección popular, porque pues no son los lugares para las mujeres, sino las mujeres para otros lugares, ¿no? Que culturalmente se nos ha dicho para la casa, que actualmente ha ido cambiando por todas estas medidas que se han dado y, y por generar podríamos decir, visibilizar esta violencia. Generalmente, anteriormente la violencia no se visibilizaba, sino no se visibilizaba de esta forma. Simplemente es que, bueno, las mujeres no nos dejan, ¿no? Porque somos incapaces, porque no hay mujeres en los partidos políticos, por muchos otros, podríamos decir, pretextos o excusas para que las mujeres no pudieran ser ni registradas, ni ser votadas, ni llegar a los cargos de elección popular. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Que entre más mujeres están llegando al poder, más se está visibilizando en la vida pública esta violencia hacia las mujeres, ¿no? Este tipo de violencia política contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Eh, y entonces, uno de los primeros casos, el primer caso que se dio primero en la sala especializada y después en la sala superior,
fue en el año 2015. Y en ese año fue uno de los casos, pues que al final fue un caso de Puebla, de blanca se fue en blanco, ¿no? Y de ahí la sala superior, pues en primer momento dijo, no, pues esto no es violencia política, nosotros no podemos sancionar a nada. O sea, como que no había eh, entendido o no tenía un concepto de lo que era la violencia política, ¿no? Sin embargo, ya para el año 2016 empiezan a darse, ¿no?, diferentes casos de violencia política de género, por ejemplo, dos en Chiapas, en Michoacán, dos en Chiapas con dos mujeres indígenas, el caso de Gloria Sánchez, el caso de Rosa Pérez. Este, También había otros casos, por ejemplo, el caso de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, de la manta aquella que decía que las mujeres deberían de estar en la casa, en el rincón como las escopetas, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo este tipo de cosas que empezamos a ver y a observar en en la vida pública y política de las mujeres. Y entonces anteriormente no estaba ni en la ley, ni en la Constitución, bueno, no está en la Constitución, pero no estaba en la ley, ni en la jurisprudencia, ni en ningún lado, en ningún precedente. ¿Qué sucedió? Que organismos, tanto el INE como la FEPADE, como el Instituto, el Tribunal Electoral, eh, FEBIMTRA, que en ese momento era para la atención a víctimas de mujeres. Entonces, todos estos organismos, la CNDH también en su momento, crearon un protocolo para atender a las mujeres, ¿no?, para que las mujeres pudieran conocer qué era la violencia política de género, a dónde acudir y qué hacer. Y con ese protocolo, durante 2016 hasta el año 2000, podríamos decir, hasta antes de abril de 2020, no había en la ley nada que tuviera que hablara sobre la violencia política de género, sino que con ese protocolo durante todo ese tiempo y se fue generando jurisprudencia y precedentes, así se fue conformando toda una línea jurisprudencial del Tribunal de la Justicia Electoral que tuvo que ver cómo atender los casos de violencia política de género, en qué medios de impugnación, a quién acudir, cuál era la competencia, cuándo eran elecciones locales, elecciones federales, es decir, todo aquello que no estaba construido, ¿no? Y actualmente todo lo que tiene que ver ya con la violencia política de género está en la Ley General contra la Violencia para que las mujeres vivan con una vida libre de De violencia. violencia. Está en la ley electoral federal y ya en todas las leyes electorales locales. También está en la Ley General de Partidos, ¿no? Y también muchos OPLES, es decir, institutos electorales, y también el INE tiene sus propios reglamentos y sus formas de actuación para atender los temas de violencia política de género. Pero eso fue a partir de 2020. Y y se incluyó en 2020 en la legislación es casi todo lo que había hecho el Tribunal Electoral en la jurisprudencia. Es decir, pareciera que solo de la jurisprudencia se pasó a la ley muchas de las cuestiones que están ahí, ¿no? Eh, bueno, esa es un poco la historia de lo que ha sido la violencia política de género, ¿no? Hasta donde estamos, de cómo se fue construyendo el marco jurídico, ¿no? Claro, solamente una puntualización, Roselia. Si nos puedes decir al público que nos va a ver, ¿qué pasó en ese abril del 2020? Porque se les queda, pero nos podría decir bueno, qué sucedió Sí, ese sí. abril de 2020, porque digamos que es un parteaguas, como tú bien dices, antes de eso no había nada, para que el público que nos escuche sepa qué pasó. Sí, de hecho fue el 19 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional de paridad en todo, además, ¿no? Es decir, que la paridad es no solamente para el registro de mujeres, es para las candidaturas, sino también para los gabinetes, para todos los órganos públicos, mitad mujeres, mitad hombres, obligatorio. Pero además se publicó la reforma a la ley electoral y a la ley general para una vida libre de violencia de las mujeres, eh, la definición, el concepto de la violencia política de género, así como cómo atenderla, cómo sancionarla y todos los elementos que conllevan a poder acreditar, configurar, ¿no?, la violencia política de género, pero además también
y creo que qué bueno que me preguntaste porque se me había también ido por ahí, que en la ley general de los medios de impugnación electoral también incluye al juicio para la protección de los derechos políticos de la ciudadanía, poder atender a todas las mujeres o sea, es decir, el medio electoral, el juicio electoral por el cual se conocen los casos de violencia política de género, que ya están en la ley. Y por otro lado, en la ley general electoral, también ahí se incluye que también para conocer los casos de violencia política de género es a través de los procedimientos especiales sancionadores, es decir, también por otro medio, ¿no? Es decir, ya se incluye todo aquello que teníamos duda, ¿no? Respecto de cómo atender la violencia política de género, a dónde acudir, etcétera. Claro, la ley es perfectible, todavía tiene algunas cositas, pero ya se ha ido también construyendo de 2020 para acá, ¿no? Con casos que han surgido, atendiendo algunos vacíos o algunas cuestiones que no estaban muy claras en la legislación. Claro, qué bien que nos comentas eso para que el público que nos va a ver conozca muy bien que así como en el ámbito político de la transición política siempre se busca un momento o un evento histórico, creo en mi opinión, y espero que coincidas, que esta fecha marca un antes y un después desde el punto de vista jurídico. Eh, Doctora Roselia, en el libro que coordinaste contiene 19 casos emblemáticos de discriminación y violencia política. ¿Nos podrías decir algunas de las formas más comunes de violencia y sobre todo, tú como especialista en el Tribunal Electoral, qué medidas tomó o ha tomado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para abordar la violencia política de género? Sí, mira, eh, los casos que se han dado más de violencia política de género aquí en el libro, si bien se abordan 19 temas, dos de ellos, bueno, tienen que ver con parte de la historia, la paridad, que es lo que ya hemos eh, hablado un poco, pero mucho tiene que ver con la violencia política de género que actualmente se está dando y más ahora que hay proceso electoral, es en las redes sociales, ¿no? Esa violencia digital contra las mujeres es sido de uno de los casos que más, bueno, que se empezó a dar en los últimos años, pero 2023 ha tenido casos relevantes respecto de la violencia política de género contra las mujeres en las redes sociales. Facebook, lo que era Twitter, que ahora es X, sobre todo. Pero también en algunos casos, en algunos medios de comunicación digitales también, ¿no? Es decir, que son, por ejemplo, periódicos o revistas o noticias que se dan, pero a través de los medios digitales, ¿no? Eh, y esos han sido también, ahora, esos son los casos en que se da, pero ¿en qué contexto se da? Muchas veces se da en el debate político cuando estás en candidaturas y estás en campaña. En campaña, en cuanto se dan entre candidatos y candidatas, o candidatas y candidatas, es decir, en el debate político. También se da con la propaganda, es decir, con la propaganda electoral también es la violencia política de género y la propaganda electoral, ya sea igual a través de los medios digitales, pero también a través de los medios que no son digitales, por ejemplo, eh, mamparas, pendones espectaculares, bardas, ¿no? Es decir, otro tipo de propaganda electoral. Pero también la tercera es que en ese debate público se da en manifestaciones, expresiones, en mítines, en entrevistas, ¿no? Cuando te preguntan de la otra candidata y dices algo que te expresas de ella respecto de, no podríamos decir que es, pues claro, lo que es contrincante, ¿no? Lo que no te gusta de ella, pero con expresiones de género, ¿no? Y dices, ay, ¿no? Que a veces sí se hace inconsciente, pero es que es algo que traemos en la cultura, ¿no? Pero también no solamente en esos casos, sino muchos casos que se han llegado al tribunal tienen que ver con eh, ya que han llegado al cargo, es decir, ejercer el cargo de manera libre. Eso ha sido uno de los, es decir, se les impide ejercer el cargo de manera libre, ¿no? Es decir, hay violencia contra las mujeres, sobre todo en los ayuntamientos, contra las síndicas, las regidoras, ¿no? Es decir, que se les impide eh,
entrar a sus oficinas, se les impide tener los materiales para poder trabajar, no se les llama a sesiones de cabildo, o también no se les paga las remuneraciones, ¿no? De sus dietas, no se les pagan sus dietas. Es decir, han habido muchos casos. También ha habido casos en el derecho parlamentario, es decir, en los congresos, ¿no? Pero ahí también hay criterios, y eso está interesante en el libro porque hay criterios en donde cuándo sí es violencia política de género y cuándo es derecho parlamentario y no es derecho electoral, y entonces el tribunal no se puede meter, ¿no? Por ejemplo. Es decir, todos estos casos también han llevado a tener líneas jurisprudenciales específicas, ¿no? Por cada tema, ¿no? Que son varios de los temas que se tocan. Pero también se toca, por ejemplo, la violencia política de género hacia las mujeres indígenas en los sistemas normativos indígenas, es decir, en aquellas elecciones que se llevan a cabo bajo su propio sistema normativo de la comunidad, ya sea, es decir, por uso y costumbre, como se dice también de otra manera más conocida, ¿no? También se habla también de la violencia política de género contra las personas integrantes del grupo LGBTQI+, ¿no? Es decir, también cómo se les ha también, y ha llegado al tribunal, violencia política de género contra el género de la persona a la que se asume la persona integrante de este grupo social, ¿no? Y entonces también eso es el recorrido de los diferentes temas que se han dado a través de, pues, de esta historia de la violencia política de género en la justicia electoral. Todo esto que nos has compartido, Roselia, eh, sobre todo esta recorrido y este edificio jurídico y normativo, ¿ha permitido, ha cambiado la representación política de las mujeres en los congresos hasta donde tú tienes conocimiento? Es decir, ¿sí ha impactado en relación a lo que sucedía hace una década? Es decir, que si esto se ha impactado en que las mujeres tengan un ejercicio de sus derechos de una manera más libre. Y que veamos más mujeres en los ayuntamientos, en los congresos locales, y sobre todo, eh, ¿dónde encuentran mayor resistencia la efectividad de los derechos políticos de las mujeres? ¿Dentro de los partidos o ya como funcionarias, hasta donde tú sabes? Fíjate que también es un tema que ahora que me dices, también es la violencia política de género intrapartidista. Es decir, también se da dentro de los partidos cuando a muchas mujeres que le dicen, tú vas a ser la candidata, ¿no? Y por cuestiones, acciones, conductas, ya no es ella la candidata, ¿no? Y que sí se puede traducir en violencia, también se da. Sin embargo, también se han implementado y se les ha obligado a los partidos políticos tener protocolos para atender la violencia política de género intrapartidaria, ¿no? Y para tener en sus juicios internos intrapartidarios atender este tipo de problemas. O sea, sí se les ha obligado a los partidos que tengan estos mecanismos, ¿no? Eso es también algo que ha buscado, de que se ha atendido también por parte de los partidos políticos. Y además porque hay sanciones, ¿no? Es decir, también dentro de lo que se ha decidido es sancionar a quienes pues a quienes se les ha acreditado que han cometido violencia política, ¿no? A las personas infractoras. Y entonces se ha creado, por ejemplo, la lista nacional de las personas infractoras, que tiene los efectos solamente publicitarios, pero también se ha dado a nivel local y todas las entidades federativas tienen su lista de personas sancionadas. Claro que en un momento dado, ya en una sentencia ejecutoriada, se podrá atender si la persona que está dentro de esa lista podrá reelegirse o podrá contender para una elección, es decir, depende del tiempo en que, si se le dice que en la sentencia, de manera expresa, que tiene suspendidos sus derechos políticos, también como otro tipo de sanción, o que solamente se registra en la lista como de forma publicitaria. Creo que esos dos elementos son importantes también. Y de todo lo demás en la vida, ahora que hay más mujeres, si bien podríamos decir que hay más casos que llegan al Tribunal de Violencia Política de Género, también la línea en cuanto al tribunal y en cuanto en la sentencia se ha dicho qué es violencia política de género y qué no es violencia política de género.
¿no? Y eso ha ido delimitando y definiendo muy bien cuando las mujeres en política, también identificar cuando se les trata de alguna manera violenta por el hecho de ser mujeres o por otro tipo de cuestiones, ¿no? O simplemente se ha dicho que el debate público, por el hecho de que estés como servidora pública, estás más expuesta a las críticas. Y al estar más expuesto en las críticas, entonces tú tienes todo el derecho a debatir, a utilizar tu derecho de réplica y también a ser más fuerte. Es decir, que también se ha dicho en las sentencias que no hay, de alguna manera, las mismas mujeres, y están las sentencias, es público, eh, no banalizar el concepto de la violencia política de género. Es decir, te pongo un ejemplo, a lo mejor para que se entienda un poquito. Si a mí me dicen, yo estoy contendiendo a una candidatura y me dicen que yo no hice un buen papel en el cargo al que tuve anteriormente, pues porque no cumplí con lo que dije o porque, pues, porque soy corrupta, etcétera, eso no es violencia política de género, ¿no? Es parte del debate político, ¿no? Entonces eso es importante porque a veces han llegado casos, ¿no? En donde me dijo tal cosa. Entonces, creo que es importante que sea delimitado muy bien que hay libertad de expresión en el debate político y que hay apertura a la crítica porque se debe dar en un plano de igualdad. El tema es que en la crítica y en el debate no me señalen a mí por cualquier cuestión, pero porque soy mujer. Y ese es el temita, ¿no? Podríamos decir, eh, definir el contexto en el que se dijo y cómo se dijo. ¿Y esto qué quiere decir? Que sí es cierto, cada vez hay más mujeres, sí ha habido más casos de violencia política de género, pero creo que ha permitido también que las personas que han sido sancionadas o las personas que están en la política y ven que hay personas sancionadas, se restrinjan más, ¿no? O piensen más en las manifestaciones, en las conductas o en lo que quieren decir en sus mítines, en sus discursos, en su debate político, a los medios de comunicación también, ¿no? Cuando hablan de una candidata, ¿no? También buscan ya adaptar el tipo de expresiones para hablar de una candidata en que no caiga en ese estereotipo de género. Y qué bien que comentas esto último y antes de hacerte la última pregunta, ¿tienes conocimiento de que por violencia por política contra las mujeres en razón de género, se haya anulado alguna elección local o de ayuntamiento? Ah, sí. También este es un tema que surgió en el año 2022 em, y que también se toca en el tema, en el libro como otro de los temas, la nulidad de la elección por casos de violencia política de género. Y son dos casos de dos municipios, el caso de Iliatenco Guerrero en 2022 y el caso de Atatlautca Guerrero, Estado de México. Estos dos, uno en Guerrero y otro en el Estado de México. El primero, el de Guerrero, era contra de una mujer indígena, de hecho. Eh, y aquí lo importante fue ver que siempre hay, es muy difícil anular una elección, muy difícil, porque siempre se tienen que validar todos los actos previos a una elección, ¿no? Como los actos legítimamente realizados, ¿no? Conservar todos esos actos como un principio del derecho electoral. Además, conservar el derecho al voto, ¿no? Y además, uno de los elementos que se ha hablado que se habla en el derecho electoral, que es la determinancia. ¿Y esto qué quiere decir? La diferencia entre el primero y el segundo lugar, ¿no? Para ver si esa diferencia es mínima, generalmente se toma del 5%, la diferencia del 5%, y además, si los actos que estás denunciando, por ejemplo, en este caso de violencia política de género, fueron determinantes, ¿no? Para tener ese resultado en la elección que sea mínima, ¿no? En el caso de Iliatenco eran 50 y tantos votos la diferencia, ¿no? Y aquí fueron bardas que, eh, que el día de la elección todavía existían puestas en contra de la candidata, en donde se hablaba de que no era tiempo de mujeres, que deberían de estar los hombres,
en donde ella estaba ahí y le ponían, ¿no? Bigotes a la cara de ella, entonces, y estaba en un tránsito en donde la gente iba a votar, ¿no? Entonces, por eso, eh, eh, también por eso se anuló la elección. Y en el caso de Teslauca fue algo más o menos igual, parecido, ¿no? Entonces, sí tiene que haber elementos específicos que, pues, en el estudio de toda la jornada electoral y de todo el proceso electoral, conlleven a esa nulidad de elección, sí, que sí se ha dado por violencia política de género, aunque no está en la ley, pero se basa en la vulneración de principios constitucionales. Interesante todo esto que nos estás compartiendo, doctora. Y aprovecho tu expertise en esto. ¿Podrías decirnos qué es el principio de igualdad material que ha sido reconocido por el Tribunal Electoral para que nuestro público que nos va a ver entienda qué es esto de el principio de igualdad material? Sí, Eh, aquí hay algo importante porque la Constitución habla de la igualdad entre, y que además, desde mi punto de vista, la Constitución debe ser mucho más amplia en la igualdad, porque si bien ahora hablan en el artículo primero constitucional, ¿no? Todas las personas son iguales, o es decir, no pueden ser discriminadas por, ¿no? En la cláusula de no discriminación, párrafo quinto. Y también en el cuarto habla las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, que creo que ahí deberíamos de tener una visión más amplia de los géneros en la Constitución. Pero bueno, eso nada más es mi opinión, mi personal opinión. Pero eso es pues el reconocimiento de la igualdad formal, ¿no? Está en la ley. Y también en las legislaciones, en la ley general contra la violencia, la vida libre de violencia contra las mujeres, ¿no? Este, pero la igualdad material es, ¿qué hacemos para que esa igualdad que está en la legislación y que está en la Constitución se cumpla de manera efectiva, ¿no? Es decir, tú me dices que tiene que haber 50% de mujeres y 50% de hombres registrados como candidaturas, ¿no? 50 mujeres candidatas, 50 hombres candidatos. Pero resulta que, pues, a las mujeres, por ejemplo, en las listas de representación proporcional, las pones en los últimos lugares y a los hombres arriba, 50 y 50, ¿no? Pero las mujeres en los últimos. Y entonces dices, no, pues ya cumplí. No, porque tú sabes muy bien que generalmente entran los primeros de la lista. Y entonces las mujeres se quedaron abajo. Estás cumpliendo formalmente, pero no estás cumpliendo de manera que ellas lleguen, ¿no? O con la intención de la ley de manera igualitaria al poder, en este caso. Y entonces, para poder cumplir con esa igualdad material, es decir, que se concretice que las mujeres estén en los cargos, se han tenido que implementar medidas afirmativas o acciones afirmativas para lograr esa igualdad material. Por ejemplo, que en esas listas las mujeres encabecen las listas y que las mujeres, y que de esas listas todas vengan alternadas, ¿no? Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, de manera en que entren de manera igualitaria, ¿no? Si lograron llegar los 10 primeros, pues 5 mujeres y 5 hombres, pero sí estarán en las. Entonces, lo que se busca con esa igualdad, lo que se busca es que la igualdad material simplemente, pues, hasta el mismo nombre lo dice, ¿no? Que se materialice, que sea efectiva, que las mujeres se vean en los cargos de elección popular y no solamente, pues, la buena intención de la ley se quede ahí, ¿no? Eso es lo que se busca. Mm, interesante. Y finalmente, Roselia, en tu opinión, ¿cuáles son los obstáculos o desafíos que tú observas para hacer efectivo el derecho a una vida libre de violencia por parte de las mujeres? Em, pues yo creo que, es decir, para quitar los obstáculos, para que las mujeres tengan una vida libre de violencia, creo que sí hace falta también, y lo que hemos visto a través de, pues, de los años en este tipo de cuestiones, es que mm, te voy a hacer un poquito como quizá algo que hemos escuchado, trillado, etcétera, pero creo que sí hay algo de razón en esto. Mucho es la educación, la cultura, em, las formas y conocer cada vez más formas de poder hacer conciencia a las personas adultas, ¿no? A las educadoras, los educadores, a las familias, y es decir, cómo tener una estructura integral de formar a la sociedad sin estereotipos de género, ¿no?
en donde se esté libre de que todas las mujeres y todos los hombres podemos hacer lo mismo y estar en los mismos cargos y además, eso en lo político. Y en los otros ámbitos, ¿no? Pues en la vida familiar, en la vida económica, repercute, es decir, la violencia privada también repercute en la pública, ¿no? Entonces me parece que tiene que ser un conjunto integral de cómo pensar la vida entre quienes formamos parte de la sociedad de una manera igualitaria, pero creo que eso sí va desde atrás. Ahora, que también la justicia electoral y las autoridades, todas las autoridades, tienen que hacer conciencia de tomar todo tipo de decisiones o las decisiones que toman desde una perspectiva de género, ¿no? Como quitarse el chip de donde vienes, ¿no? Quitarte el chip y ver que quién está en el centro de la decisión, ¿no? Y que ese centro de la decisión, pues puede ser, es una mujer o independientemente de una niña, ¿no? Un adolescente, ¿no? Y que ver que existen estructuras desiguales en la sociedad que hay que romperlas y pensar cómo tomar decisiones en que les puedan favorecer y que no las discriminen. Pero eso es para todas las autoridades, me parece. No me queda sino estar total, suscribir todo lo que comentas y esperemos que ya con este edificio normativo y jurídico, poco a poco vayamos teniendo esa democracia sustantiva en donde exista esa igualdad plena, en donde se respeten los derechos político-electorales de las mujeres y puedan vivir en ese ambiente fuera de violencia en ambos ámbitos, público y privado. Doctora Roselia, Así es. yo solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con la doctora Roselia Bustillo Marín, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y coautora y coordinadora del libro que recomiendo ampliamente que se llama La violencia política contra las mujeres en razón de género en la justicia electoral, publicado en octubre del año pasado. Y Roselia, una vez más, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tus reflexiones con nosotros y no sé si quieras decir algo más. Pues antes que nada, pues agradecerte con mucho afecto esta invitación, doctor. Y bueno, pues simplemente pues pensar en una vida libre de violencia para todas y todos, ¿no? Eso nos Así, quedaría de reflexión. que Ujú. así sea. Gracias y hasta la próxima misión. Hasta la próxima, gracias.